Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar jueves 412. Estamos viendo la derivada de funciones algebraicas y vimos algunas primeras fórmulas para derivar. Ya dijimos la clase anterior que cuando yo voy a derivar a una función constante, el resultado siempre es cero. También dijimos que cuando yo derivo una función con respecto a sí misma, es decir, cuando yo derivo a la x, cuando la x está solita, su derivada es un 1. También dijimos que cuando yo derivo una constante por una función, es decir, el producto de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. También dijimos que cuando tenemos una función con varios términos, por ejemplo, u más v menos w, una función que tiene 3 términos, por ejemplo en este caso, pues es igual a la derivada de cada uno de ellos. Por eso, cuando ayer decíamos y es igual a menos 4x más 3, por ejemplo. Tiene 2 términos, así que tengo que derivar el menos 4x, tengo que derivarlo, y el 3 también tengo que derivarlo. Pero cuando derivo menos 4x, me doy cuenta que c, que es la constante, es menos 4 por la derivada de x, porque es la constante por la derivada de x, más la derivada de 3. Por lo tanto, el prima sería igual a menos 4. La derivada de x es un 1. Y la derivada de 3 es 0. Por lo tanto, y' es igual a menos 4. Pero también dijimos, bueno, profesor, si lo que vas a derivar es una recta, y si dijiste que la derivada de una función es el valor de la pendiente de una recta, pues dice que su derivada es su pendiente. Su pendiente aquí es menos 4. Entonces, ¿puedo evitarme esto? Porque ya sé que su derivada es menos 4 porque es la pendiente de esa recta. Y es correcto, o sea, puedes evitarte de todo esto. Si yo tengo y igual a menos 3x más 1, pues ya sabes que su derivada es menos 3. ¿Para qué enseñas todo esto? Pues porque no todas las funciones son lineales, afortunadamente. Mientras la función sea lineal, ni siquiera ocupo fórmulas. Reconociendo quién es la pendiente, con eso ya sé que esa es su derivada. El problema de ello es que pues, no todas son lineales. Por eso ayer empezamos a ver la derivada de x elevado a cualquier exponente real. Si está al cuadrado es una función cuadrática, ¿no? Si está al cubo, una función cúbica, una función cuarta, una función quinta. Inclusive este exponente puede ser positivo o negativo, o inclusive puede ser fraccionario o entero. La derivada de x elevado a cualquier exponente real es igual al producto del exponente por la x disminuido en 1, dicho, que fue en la parte que nos quedamos ayer, que empezamos a trabajar esa parte. ¿Sí estoy bien o no? ¿O sí nos quedamos ahí? Sí. ¿Sí, verdad? Y si tengo alguna duda, pues puedo checar el video de la clase de ayer, 402C. Y aquí lo ven. Y sí, ahí es cierto. Muy bien, ya lo revisamos y sí. Vamos en esa parte. ¿De cuántos sabemos? 13. ¿13 de cuántos? Porque tuve clase a las 7 con un grupo de
De 14 y había como 2 nada más. Dije, clases personalizadas. Y luego atrás dice un muchacho, imagínense cuando nos toque regresar a la clase y tengamos clase a las 7 de la mañana. Luego, no, pues ya no vayan a la escuela. ¿No? Y aparte, si les dan a elegir, que va a ser lo más probable que cuando sea en agosto, pues no pueden obligarte a ir a clase presenciales. Lo más seguro es que tengas que decidir, ¿no? Yo, o sea, ¿sabes cómo me imagino yo el futuro? Por ejemplo, en agosto, empezar el curso de cálculo integral en clase, digo, en el aula, transmitiendo la clase desde el aula, y va a ser los que quieran asistir. Pues. Entonces me imagino la clase del maestro con 2 o 3 personas que quieran ir a la escuela y los demás desde su casa, porque es más cómodo, ¿no? También, y porque no pueden obligarse, supongo. Es como me lo imagino yo, no, no es que vaya a ser así, es como me imagino yo el futuro, transmitiendo las clases desde el salón y con 3 o 4 personas que quieran ya ir a la escuela y los demás ahí en su casa bien a gusto. Eso pienso yo, quién sabe. Ya el tiempo me dará la razón o me la quitará. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí, y igual a x cúbica, decimos, bueno, ya no puedo directamente saber cuál es su derivada. Tendría que aplicar esta fórmula que tenemos aquí, que dice que bajes el exponente y que disminuyas en 1 su exponente. Y ya está el resultado. A ver otra vez. Si yo tengo una función, por ejemplo, f de x igual a x sexta, su derivada, es decir, f' de x, bajo el exponente, lo multiplico por la x y disminuyo en 1 su exponente. Órale, está bien fácil, ¿no? ¿Qué pasa si tengo una constante? Antes de la x sexta, ¿qué pasa si tuviera yo una constante? Por ejemplo, que tuviera y es igual a menos 3x. Diríamos, bueno, dijimos que una constante por una función, la constante es el menos 3 y x sexta es la función. Que el menos 3 pasa igual que es la constante y tengo que derivar a x sexta. Y la derivada de x sexta me quedaría 6x quinta. Y al multiplicarlo por la constante me quedaría menos 18x. Eso es lo que tendría que hacer. Para efectos prácticos, lo que hace uno ya así en la práctica es multiplicar menos 3 por 6 y menos 18. Y si a x quinta le quito un 1 a su exponente, obviamente, si a x sexta le disminuyo en 1 a su exponente, me quedaría x. Entonces puedo evitarme estos dos pasos para efectos prácticos. Y entonces tendríamos, por ejemplo, yo tengo y igual a 3x cuarta, por ejemplo, su derivada sería 3 por 4, 12x. Ya terminé. Inclusive aunque tuviera más términos, f de x es igual a 2x cúbica más 3x cuadrada más 5x. F' de x, 2 por 3, 6x cuadrada, más 3 por 2, 6x a la primera potencia, más la derivada de 5x, que es 5 por 1, pues 5, y la derivada de menos 3, pues es 0. Y fíjense, en ese ejercicio tan simple, utilizamos las 5 fórmulas. Lo hicimos muy mecánico, lo hicimos así como muy práctico, y se vale hacerlo así, pero en realidad utilizamos todas las fórmulas. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos todas? Primero,
porque tiene 4 términos. Tendría que derivar 2x cúbica, tendría que derivar 3x cuadrada, tendría que derivar 5x y tendría que derivar, y aplico esto. Luego tengo una constante por una función, miren, en varias de ellas. 2 por la derivada de x cúbica, más 3 por la derivada de x cuadrada, más 5 por la derivada de x, menos la derivada. Pero ya estoy aplicando. F' de x sería igual a 2, la derivada de x cúbica, y aplicaría esta. Sería 3x cuadrada, más 3 por la derivada de x cuadrada, que es 2x, más 5 por la derivada de x, que es un 1, menos la derivada de 3, que es 0. F' de x sería igual a 2 por 3, 6x cuadrada, 3 por 2, 6x, 5 por 1, 5. Sí puedo hacer esto, evidentemente hay un examen y resuelves esto así, es correcto. Lo que no es correcto es no saber qué estás haciendo, ¿no? Estás aplicando las 5 fórmulas que llevamos ahí, están aplicadas en un mismo ejercicio. Por eso, derivar funciones no es cuestión de una fórmula. Definitivamente no es cuestión de una fórmula. A veces sí lo puedes hacer en una sola fórmula, a veces ocupas 4 o 5 fórmulas, o a veces ninguna, como por ejemplo en las funciones lineales, que ya sé que es la pendiente, entonces ninguna fórmula utilicé. Entonces, derivar funciones no es cuestión de una fórmula o de 2 o de 3. Dependiendo del tipo de función, empleas una fórmula o no empleas ninguna o empleas 5 o 6. Muy bien. Ahora, mientras el exponente es entero positivo, todo el mundo contento, todo el mundo feliz, ¿verdad? Pero no siempre el exponente es un entero positivo. Por ejemplo, si yo tengo 2 sobre x. Aquí sí, caray, ¿qué hago si la x debe estar arriba? Bueno, no hay ningún problema. Usando un poquito de los conceptos de álgebra que ya sabemos, que por ejemplo, que un exponente negativo puedo cambiarlo de lugar cambiando su signo. Es decir, esta función es la misma que 2x a la menos. Lo subimos, pues. La x cúbica que está en el denominador la subo y me queda la menos 3. Ya que está así, pues ya la puedo resolver como acá. Y el prima es igual a 2 por menos 3, menos 6x, menos 3, menos 1, pues menos 4. Pero como no quiero que me quede en exponente negativo, pues lo regreso a donde estaba, como un exponente. Y ahí tendríamos el ejercicio número 8. ¿Por qué? Porque este exponente dijimos que puede ser cualquier número real, positivo o negativo, y muchas veces negativo, muchas veces positivo, pero también a veces es fraccionario. ¿Ahí lo sumó o lo multiplicó? Le resté. El exponente es menos 3, ¿no? Menos 3 menos 1, pues menos 4. Pero en el 6. Es como si sumara dos cantidades negativas, pues. En el 6, profe. ¿Está bien? Sí, pero en el 6 lo multiplicó o lo sumó. Estoy sumando 2 por menos 3 menos 6. ¿Sí es ahí donde dices? Sí, profe, gracias. Ok. Muy bien, a ver, vamos a... Les decía que aprender a derivar es como aprenderse las tablas. Mientras más lo practiques, pues más rápido vas a adquirir habilidad. Si no lo practicas, pues no. Es por demás. Por más que veas al maestro que resuelve, mientras no lo hagas tú, pues va a ser medio difícil, ¿no? Yo pongo las variantes que puede haber. Por ejemplo, uno similar para apropiarnos del proceso. 1 entre x cuadrada más 3 entre x cuarta, por ejemplo. Vamos a hacer 2 como este. Entonces, yo no puedo, o sea, tengo que derivar este término y tengo que derivar este porque es una suma. Y esta x cuadrada no la puedo derivar ahí, necesito subirla. Por lo tanto, antes de derivar, necesito esta parte, que ya conocemos.
Me quedaría 1x a la menos 2. Este 1 puede ya no ir, ¿eh? Lo pongo ahí para indicar que es este que está aquí, pero en términos prácticos ya no debería ir el 1 ahí. Sin embargo, lo ponemos para no perdernos. Más 3x a la menos 4. No lo derivé. Únicamente estoy subiendo la x al numerador para poder entonces sí derivarla con esta expresión. Y el prima va a ser igual 1 por menos 2, menos 2x. Menos 2 menos 1, menos 3. Más por menos me queda menos, 3 por 4, 12, x. Menos 4 menos 1, menos 5. Y me quedaría, y prima va a ser igual a menos 2 entre x cúbica, menos 12 entre x. Y ahí estaría resuelto. Eso es cuando tienes que trabajar el exponente negativo. Pero decía yo, pues, también a veces el exponente es fraccional. ¿Pues tienen alguna pregunta sobre el ejercicio 9? ¿Por qué a los exponentes le subió 1? Como de menos 2 brincó a menos 3 y de menos 4 a menos 5. Porque aquí dice, cuando yo voy a derivar 1x a la menos 2, 1 por menos 2 es menos 2, x, siempre se le resta un 1. Entonces tengo menos 2 menos 1. Menos 2x, menos 2 menos 1, pues es menos 3. ¿Sí es por ahí tu pregunta? Sí, profe, gracias. Lo mismo hice aquí, menos 4 menos 1, pues menos 5. Ya si tuviera yo menos 4 más 1, pues sí me quedaría menos 3, ¿no? Pero menos 4 menos 1 es menos 5. Ok. Se valen esas preguntas sobre todo porque son bien importantes. Puede parecer obvio, pero no es obvio. Si tienen dudas, sí pregunten de veras, porque luego se puede uno perder. Les decía yo ayer, apuntamos el primer ejercicio que hicimos ayer, y igual a menos 3, creo, algo así. Y si lo comparamos con el último ejercicio que hagamos por ahí del 20 y tantos de junio, que se acabe el semestre, podemos ver si realmente avanzamos o no, si valió la pena o no haber estado aquí. Yo pienso que sí, yo pienso que ya con ustedes casi completamos 2 semestres de clase en línea, no nos conocemos ni yo los conozco. A lo mejor ustedes sí, porque a veces salgo en la cámara. O no sé si alguna vez nos hemos encontrado por ahí en la escuela que han ido a algo y no nos conocemos, en realidad no. Y hoy es probable que no nos conozcamos. Si el ambiente es así como lo pienso yo, que sea opcional quien quiere ir a clases presenciales, yo quiero suponer que la mayoría no va a querer ir a la escuela todavía, pienso yo. Por precaución, unos por precaución, otros por comodidad, otros porque están enfermos, otros porque a lo mejor tienen que seguir trabajando. Cada quien tendrá sus razones, ¿no? Entonces, pienso que está difícil el futuro de la educación está medio complejo. Pero fíjense, ya vimos el exponente negativo, pero ¿qué pasa si el exponente es fraccionario? X a la 1/2. No pasa nada. Podemos hacer lo mismo siempre y cuando sepamos hacer operaciones con fracciones. Bajo el exponente, dice que bajes el exponente y que al exponente le disminuyas un 1. ¿Verdad? Esto normalmente lo hacemos mentalmente, o sea, ya no hay necesidad de escribirlo.
Hay muchas formas para esto, ¿no? Cada quien escogerá la suya. Yo lo que hago, les voy a compartir el secreto, yo lo que hago es a este 1 convertirlo a medios o a tercios. Aquí fuera un tercio, lo convierto a 3 tercios. Si es un medio, lo convierto mentalmente a 2 medios. Si fuera un cuarto, lo convertiría a 4 cuartos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo recuerdo que el maestro de segundo de primaria, fíjense qué memoria tengo, hace como 50 años de eso, y decía, yo como que me revolvía con las fracciones, me acuerdo mucho, porque hay cosas que se quedan bien grabadas de cuestión de la primaria. Era el tercero, el maestro Antonio se llamaba el maestro, y me decía, no te desesperes, Octavio, nada más recuerda una cosa, trata de que todas las fracciones tengan el mismo denominador, porque si tienen el mismo denominador, pues ya bien sencillo, únicamente sumas o restas los que están arriba. Y se me quedó bien grabado, dije, sí, es cierto, pues, efectos prácticos, ¿no? Así que si aquí tengo un medio, le resto 2 medios y me quedaría menos un medio. Entonces aquí, y prima, es la única vez que lo hago así, indicándolo. Normalmente ya lo hacemos mentalmente. Un medio de x a la menos un medio. Es decir, si a un medio le quito un entero, me queda menos un medio. Y se me quedó grabado esa parte. Yo tuve mucha fortuna, yo conté con maestros muy buenos en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la normal. Evidentemente había unos más flojos que otros, ¿no? También tuve maestros muy, muy flojos que no me enseñaron nada, pero pues, cada quien. Pero en general tuve buenos profesores. No me gustaban sus métodos, pero eran buenos. Y ya terminé de derivar, pero evidentemente yo no puedo dejar un exponente negativo y me quedaría 1 entre 2x. Ya estaría resuelto. Aquí el problema es, ¿qué significa un exponente fraccionario? Yo les decía, cuando explicábamos el video de potenciación y de radicación, que ojalá y lo vuelvan a ver, porque creo que tiene bien poquitas vistas, o sea, no lo han consultado y qué bueno, pero si no lo han consultado, si yo tengo 3 al cuadrado, pues yo sé que esto es 9. Si yo tengo 3 a la menos 2, pues ya sé que es 1 entre 3 al cuadrado, lo acabamos de explicar, y esto es igual a 1 medio. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo 9 a la 1 medio? Es una raíz cuadrada de 9, que esto es igual a 3. Acuérdense, todo exponente fraccionario, en realidad lo que significa es una raíz, donde el denominador es el índice de la raíz y el numerador el exponente al que está elevado el radical. Por lo tanto, esta función es lo mismo que si yo hubiera puesto raíz cuadrada de x. Si yo hubiera empezado el ejercicio como raíz cuadrada de x, lo primero que tendría que haber hecho es convertirlo a un exponente fraccionario. Ya que está convertido en un exponente fraccionario, hago el proceso de derivar y llegaría aquí, pero el resultado tendría que convertirlo a un exponente, perdón, a un radical. Así que cuando yo vea en esas siguientes clases una raíz cuadrada, una raíz cúbica, una raíz cuarta, lo primero que tengo que hacer es convertirlo a exponente fraccionario para poderlo trabajar, para poderlo derivar. Pero esto es básico, o sea, seguramente algún día lo van a ocupar. Casi todos comprendemos el exponente entero positivo, porque 3 por 3 son 9, ¿no? Pero un exponente negativo hay que convertirlo a positivo para que tenga sentido. Y un exponente fraccionario hay que convertirlo a radical para que tenga sentido. Por lo tanto, si a mí me dicen, vas a derivar la raíz cúbica de x. Yo digo, bueno, primero lo transformo a un exponente fraccionario. Y ya sé que el denominador es el tipo de raíz que es cúbica. Y el exponente de la x es un 1. Por eso me queda x a la 1/3. Hay que repasar esa parte. Cómo transformar un exponente fraccionario a radical y de radical a exponente fraccionario. Ahí está x a la 1/3.
Si tuviera x cuadrada, pues sería x a la 2 tercios. Si tuviera x cuarta, sería x a la 4 tercios. En este caso, como el exponente de la x es un 1, me queda la 1 tercio. Y ahora sí lo voy a derivar. Bajo el exponente por la x. A 1 tercio le voy a quitar un entero, es decir, a 1 tercio le quito 3 tercios. Me quedaría menos 2 tercios. Por lo tanto, f' de x sería igual a 1 entre 3x a la 2 tercios. Pero tengo que convertirlo a radical este. No se hace esto de poner dos símbolos de igual en la misma línea. Lo hago yo porque no tengo espacio. Pero no es algo recomendable, ¿eh? Se supone que hay que seguir hacia abajo. Aquí me quedaría entonces 1 entre 3 veces la raíz cúbica de ¿quién? De x4. Ahí está. Vamos, va otra vez. Me ponen a mí a derivar esa función. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Se va a poner interesante el final del semestre. Bueno, a ver, se va a poner interesante. Más tarde voy a compartir la clase y les voy a compartir un libro que quiero que lo tengan digital. Porque tiene bastantes ejercicios y les puede servir como práctica, ¿no? Es miren. Mira. Y me gusta porque te va llevando como de la mano con los ejercicios, ¿no? Empieza, ¿qué página es? En la 110. Ejercicio 1, y igual a menos 10, pues y' igual a 0, ¿no? Es una constante. Y igual a 5. Su derivada, y' igual a 0, porque 5 es una constante. F de x es igual a a cuadrada, f' de x igual a 0, porque es una constante. Entonces, te va llevando de la mano. Fíjense, ahorita iríamos como en el ejercicio 15, cuando es un exponente fraccionario, y ahorita vamos cuando son raíces, miren. Inclusive, con la clase de hoy, si a alguien le interesa y alguien quiere adquirir esa habilidad, casi va a poder resolver hasta el ejercicio 54. Porque si se fijan, el ejercicio 36 ya sabemos cómo hacerlo, el 37, 38. Entonces, te lo voy a pasar el libro. Valdría la pena quien quiera tener esa habilidad en derivar funciones, ese libro le va a servir bastante. Por lo tanto, si yo tengo el ejercicio 12, lo primero que tengo que hacer es convertirlo a un exponente fraccionario, x a la 3 cuartos. Ahora sí voy a empezar a derivar. F' de x sería 3 por 3 cuartos, 3 por 3, 9, 4 por 1, 4, x. Si a 3 cuartos le quito un entero, es decir, si a 3 cuartos le quito 4 cuartos, me quedaría menos un cuarto. Ya derivé. Ahora lo que tengo que hacer es ordenar el resultado. F' de x me quedaría 9 entre 4x a la 1 cuarto, convirtiéndolo en positivo. F' de x sería 9 entre 4 veces la raíz cuarta de quién. Y ahí estaría su. ¿Cómo le hizo para sacar el menos un cuarto? Mentalmente hice 3 cuartos, le resté un 1, ¿verdad? Que dice que le resté un 1.
Entonces lo que yo hice a 3/4, le resté un entero, que son 4/4. Y 3 menos 4 es menos 1. De ahí saqué el menos 1/4 que está aquí. Oh, entonces no puso el 9. ¿Eh? No puso el 9. O sea, lo puso por mitad. De la pregunta es, que me hiciste, ¿dónde salió este o dónde salió el 9? No, ¿de dónde salió el 1/4? El menos 1/4 salió de restar a 3/4, que es el exponente, le resté un 1. 3/4 menos 1, y es esto. Ahora, el 9/4 salió de multiplicar 3 por 3/4. Ujú. 3 por 3, 9, y 4 por 1, 4. Que sería este. ¿Sí está bien? Sí. No lo voy a repetir poquito. Está bien. Pregunten, jóvenes, de veras. Estas primeras clases de derivadas son fundamentales, de veras. Muy bien. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si estuviera así? Bueno, si estuviera en el denominador, la raíz, lo primero que tendría que hacer sería transformarla a un exponente fraccionario otra vez. Pero está en el denominador, así que no puedo derivarla ahí. Tendría que estar en el numerador para poderla derivar, pero ya vimos que la podemos subir. Nada más cambia el signo a su exponente. Primero aplicamos la propiedad del exponente fraccionario, convirtiendo esta raíz a exponente fraccionario. Luego aplicamos la propiedad del exponente negativo, que puedo cambiarlo de lugar a la base del exponente únicamente cambiándole su signo. Y ahora sí, esta función es igual a esta. Puedo en un solo paso. ¿Sabes qué, profe? Es que ya sé qué va a pasar. ¿Para qué hago 2 pasos? Y ya sé que aquí está la 3/4 y luego al subirlo voy a quedar a los 3/4. ¿Puedo evitarme este paso? Sí, sí te lo puedes evitar. Yo lo hago así muy específico como para que sepan de dónde viene cada cosa, ¿no? Pero sí, sí, sí lo pueden hacer. Y aquí, pues ya lo sé derivar. Acuérdense, si yo tuviera 3x cúbica, su derivada sería 3 por 3, 9. A x cúbica le resto 1, me quedaría x cuadrada. Este mismo proceso que hago aquí es el mismo, nada más que ahora son exponentes fraccionarios. Fíjense. Ahora sí voy a derivar. 3 por menos 3/4 me quedaría menos 9/4. Menos 3/4 menos 4/4 menos 7/4. Hice lo mismo que aquí. 3 por 3, 9. A x cúbica le resto 1, me queda x cuadrada. Lo mismo hice aquí. Más por menos menos, 3 por 3/4 me quedaría 9/4. Y si a 3/4, si a menos 3/4, perdón, si a menos 3/4 le voy a restar un entero, que en realidad son 4/4, me quedaría menos 7/4, que es el que tengo. Ahora sí. Y' va a ser igual a menos 9 entre 4x a la 7/4. Y' va a ser igual a menos 9 entre 4 veces
la raíz cuarta de X. ¿Alguna pregunta en el ejercicio? Igual, estos dos de cálculo es nada más esto, mira. Estos dos pasos con esto y estos dos pasos con esto. Pero propiamente de cálculo diferencial, lo único nuevo es esta. ¿Cómo tú ves? Lo demás es algebraico, que ya repasamos este semestre. Pues. O sea, no estamos desarmados, pues al menos eso pienso yo, porque ya se ha explicado esa parte. Cuando nos regresamos a la parte algebraica al principio del semestre, perdimos, entre comillas, algunas clases explicando esa parte de álgebra. Sin embargo, pienso, y ojalá y no me equivoque, muchos sí recordaron álgebra y nos está ayudando ahorita. Porque si andamos mal en esa parte algebraica, pues nos va a costar mucho trabajo seguir avanzando. Ahora, tú puedes dejarlo aquí, raíz cuarta de X séptima. Sin embargo, también dijimos que si el exponente del radicando es mayor que el del índice, se puede simplificar. Tengo una X séptima aquí. X séptima es lo mismo que X cuarta por X cúbica. Aquí tengo la X séptima. ¿Por qué hago esto? Para poderlo separar en una X cuarta y una X cúbica. Porque la raíz cuarta de X cuarta se puede simplificar y me quedaría esta X que está aquí. Por lo tanto, el resultado correcto de esta función, de la derivada de esta función, me quedaría menos 9 entre 4x por la raíz cuarta de x. Ese es el. Fíjense, es un ejercicio donde empleas mucho más álgebra que el cálculo propiamente, porque el cálculo fue un paso, miren, nada más este paso. Entonces, sí, yo les recomiendo que se vayan al video de potenciación, de radicación, que se va a emplear mucho, y que ahora que les mande el libro, ya inicié la página 110, empiecen a resolverlas. Ahí hay como 100 derivadas, ¿no? Pero empiecen porque vas adquiriendo habilidad. Si es el deseo, pues, de adquirir habilidad. Ahora, les decía yo que si quien aprende a derivar funciones algebraicas, las que siguen son bien sencillas, ¿no? Si de repente pasamos a las trigonométricas directas, la derivada de seno, coseno, tangente, y no te quedaste bien con esas, te va a costar trabajo. Ahora, aquí falta todo todavía, faltan algunas fórmulas importantes. Aquí ya sé qué hacer cuando tengo una suma de funciones, derivo cada término, pero ¿qué pasa cuando tengo un producto? ¿O qué pasa cuando tengo una división? Eso no lo hemos visto todavía, pero no importa, o sea, vamos por partes y lo vas a ir viendo poco a poco. Yo con esto termino este tema hasta aquí. Faltaría ver qué pasa y al siguiente lunes. ¿Qué pasa si yo lo que tengo no es la X nada más, sino una función? O sea, ahorita yo puedo resolver X cúbica, pero ¿qué pasa si yo tengo 3X cuadrada menos 1 al cubo? Es casi lo mismo, lo vamos a ver el lunes. Otra vez bajo el exponente, lo multiplico por la U, en este caso, y disminuyo en uno su exponente. Fíjense, es casi igual. La única diferencia es que tenemos que derivar a lo que está dentro del paréntesis. Entonces, voy a mandar la clase de hoy. Si alguien quiere ver las clases del viernes a mediodía que suba, tengo clases con el 426A, con el 428B, con el 402B. Si quieren ver esas clases que también subo y son públicas, o sea, no es un secreto, pueden checar esas clases del viernes
porque es pura práctica sobre esto y les pueda servir. Y ya el lunes avanzaríamos con esto. Seguramente el examen próximo nos lo van a poner entre el miércoles de la próxima semana o el jueves. Entonces, si el examen nos lo programaron para el siguiente lunes, pues sería el examen hasta aquí nada más, lo que vimos. Pero no creo que nos lo pongan el lunes, porque ahí siempre vamos a tener como una clase previa antes del examen, ¿no? Por si hay alguna pregunta. Pero ya hay material, hasta aquí fíjense, hay de material suficiente para hacer un examen. ¿Alguna pregunta, algún comentario final? No. No, profe, de mi parte no. Gracias por su asistencia. Normalmente los jueves no los vemos porque yo los dejo para ustedes y para mí también, para hacer algunas cosas también de la escuela, pero creo que sí era necesario hoy. Y qué bueno que hicieron su esfuerzo por asistir y cualquier duda, cualquier comentario, estamos ahí en el grupo. Les mando al rato la clase, les mando el libro para que empiecen a practicar. Que tengan un buen día. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos. Gracias, Gracias. profe. Igualmente. Gracias. Gracias, maestro. Igual, hasta luego. Dale, que estén bien. Gracias. Gracias, nos vemos.